antigua, Figlio della Polonia, non abbiate paura, con umiltà e con fiducia, spalancate le porte a Cristo. Juan Pablo II es padre de nuestra familia religiosa. Cuando profesamos nuestros votos religiosos, siempre lo hacemos movidos por un amor trinitario. O sea, teniendo a la Santísima Trinidad como causa eficiente, formal y sobre todo final, porque nuestra vocación religiosa es esencialmente trinitaria. Para recordar este aspecto intrínseco de nuestra consagración, quisimos encontrarnos en este día de la novena aquí, en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Cracovia, construida en el siglo XII y custodiada desde aquel entonces por los padres dominicos. Así lo remarcan nuestras constituciones y así también lo señala el Papa del Milenio, Juan Pablo II, quien en Vita Consecrata no duda en afirmar que el religioso manifiesta y confiesa la vida trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se convierte en una de las huellas concretas que la Trinidad deja en la historia, para que los hombres puedan descubrir el atractivo y la nostalgia de la belleza divina. Juan Pablo Magno acudía aquí con sus compañeros durante la ocupación alemana, de noche, para proveerse de alimento que luego distribuía entre los más necesitados, reflejando así la vida trinitaria con su propia entrega y sacrificio. Los votos son reflejo inequívoco de la vida trinitaria del consagrado. La castidad es manifestación de la entrega a Dios con corazón indiviso y es el reflejo del amor infinito que une a las tres personas divinas. La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del hombre y es expresión de la entrega total de sí que las tres personas divinas se hacen recíprocamente. La obediencia es reflejo en la historia de la amorosa correspondencia propia de las tres personas divinas. Ya desde joven, cuando comenzaba sus estudios de filología polaca, San Juan Pablo II maduraba y palpaba esta vida de misión trinitaria aquí, en esta otra iglesia famosa de Cracovia, la de los franciscanos, donde solía venir a rezar y a meditar, logrando así llenar su interior con la vida del Dios Trino. De aquí que San Juan Pablo II nos exhorte a profundizar continuamente el don de los consejos evangélicos en dimensión trinitaria, lo que significa una vida de continua oración y contacto íntimo con el Señor. En este segundo día de la novena, meditemos entonces en nuestra consagración desde esta perspectiva trinitaria y acrecentemos en nosotros el celo por una entrega más profunda y radical para poder ser así huellas concretas que la Trinidad deja en la historia.